Nosotros vamos a hablar de politología y para poder hablar de politología vamos a dar como una pequeña introducción que es, digamos, dice, conversación entre un filósofo griego y un estudiante. Entonces vamos a ver qué es eso de la politología. Por favor, Raúl, ¿me ayudas a leer la definición de politología? La pitología, Politología. la pitología se define como la ciencia social que analiza fenómenos políticos, estructuras de poder en el comportamiento político de individuos y grupos dentro de un contexto social. Bueno, entonces, a grosso modo, ¿qué va a pasar o qué va a ser la politología? La politología nos va a enseñar, es una ciencia que se va a encargar de estudiar cómo es que funciona el gobierno y cómo se toman las decisiones en el gobierno. Listo, entonces, para esto la persona que estudia politología se llama politólogo. Entonces, el politólogo aprende cómo funcionan los gobiernos, el politólogo da ideas para que las leyes sean justas, el politólogo ayuda a las personas a entender sus derechos y sus deberes. Por eso la importancia de la politología a lo que nosotros también llamamos ciencias políticas. Entonces, nosotros podemos hablar de ciencias políticas o de politología, es exactamente lo mismo. Hay carreras que se llaman ciencias políticas. Usted puede estudiar ciencias políticas, por ejemplo, en la Universidad Nacional o en la Universidad de Nueva Granada. Hay muchas universidades, la universidad, ay, se me olvidó. Ah, no, sí, la Nueva Granada, que esa es la que queda por la 100 con algo. Entonces, si ustedes desean, pueden, si están interesados en esta cuestión de la política, les llama mucho la atención, lo pueden estudiar así. Resulta que, bueno, cuando hablamos de política, ¿a qué hacemos referencia? La política es la forma en que las personas organizan las reglas para que todos vivamos bien y para que todos vivamos en paz. ¿Listo? Para eso me sirve la política o esa es la finalidad de una persona que se encarga de la política. ¿Listo? Eh, Vamos entonces, digamos, también a hablar que la política, cuando hablamos de política, la política también es la manera como nosotros vamos a elegir a los gobernantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo hacemos política? Cuando yo elijo al presidente, cuando yo elijo el alcalde, cuando yo elijo un concejal, que nosotros lo estuvimos viendo en la clase pasada, esas ramas del poder público que son las que va a entrar ahorita Daniel a explicarles un poquito más a fondo. Entonces, todo eso hace parte de lo que es política. Entonces, acuérdense que nosotros generalmente cada 4 años tenemos que elegir a un presidente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese presidente es el líder que va a tener que tomar decisiones por todos nosotros, ¿cierto? Entonces, acuérdense que la politología es también conocida como ciencias políticas, ¿listo? Entonces, la politología estudia la política. Para eso me sirve la politología. Entonces, ¿por qué es importante el estudio político? ¿Me ayudas a leer, por favor, Ivonne? Hoy voy, profe. Importancia del estudio político. El estudio político esencial es para comprender cómo se ejercen el poder y la autoridad, así como para informar la toma de decisiones en la esfera pública y privada. Perfecto. Entonces, como acabamos de ver y como les acabé de decir, necesitamos saber cómo jugar en un equipo, ¿cierto? Nosotros vivimos en un país que en este caso es Colombia y todos necesitamos saber cómo poder convivir de manera pacífica. Entonces, para eso necesitamos conocer las reglas de convivencia, que eso es lo que va a hacer la politología, ¿cierto? Gracias a la politología yo puedo aprender
y puedo pensar cómo hacer esas reglas justas para absolutamente todos. ¿Listo? Vamos a continuar por acá. Entonces, nos habla del contexto histórico de la politología. Entonces, ¿cómo es que nace esa politología? Nosotros acabamos de ver un video donde estábamos hablando sobre Grecia. ¿Por qué necesitamos nombrar a Grecia? Grecia ha venido siendo muy importante en el desarrollo de muchas cuestiones culturales, porque Grecia es el punto de partida de la filosofía, es el punto de partida de la economía, es el punto de partida de la politología. Ahorita vamos a ver también un video donde nos van a mostrar la diferencia que hay entre Roma y Grecia, o sea, en qué se pueden diferenciar Roma y Grecia. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces, por favor, Héctor, ¿me ayudas a leer el contexto histórico de la politología, por favor? Claro que sí. La politología surge como disciplina académica en el siglo XX, evolucionando a partir de la filosofía política griega con un enfoque más sistemático y crítico sobre las instituciones y comportamiento políticos. Bueno, entonces, como la ciencia de la politología nació hace muchos, muchos años, ¿cierto? Pues ¿cómo fue que empezó? Resulta que las personas se daban cuenta que necesitaban reglas para poder vivir todos juntos. Las personas se daban cuenta que necesitaban una especie de líder que los ayudara a mantener como esa tranquilidad, ¿cierto? A poder convivir. Entonces, la politología va a nacer en Grecia, como dice acá, en la antigua Grecia, es decir, eso es hace más de 2000 años. Entonces, unos sabios empezaron a pensar cómo debía funcionar un buen gobierno, ¿cierto? Entonces, decían, bueno, necesitamos organizarnos, pero necesitamos tener un gobierno. Entonces, vamos a empezar a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, uno de esos sabios era un filósofo que es muy conocido. Bueno, eran dos filósofos en este caso. Entonces, tenemos un filósofo que se llama Platón y otro que se llama Aristóteles. Entonces, ¿qué pasó con Platón y qué pasó con Aristóteles? Ellos empezaron a hablar y ellos dijeron, bueno, necesitamos elegir gobernantes, ¿cierto? Y para poder elegir gobernantes, entonces también necesitamos que hayan leyes justas. Y para eso nace lo que van a llamar la democracia. Entonces, la democracia, pues, cuando todos podemos opinar. Entonces, por eso uno dice, bueno, democráticamente, porque todos van a tener ese derecho. ¿Listo? Bueno, vamos a parar un momento acá, que ya llegó Dani. Hola Dani, buenas noches. No, no te escucho. Tienes el micrófono apagado. Yo tengo unas reflexiones que quisiera compartirles. Mi nombre, pues primero que todo, es Daniel Ruiz. Soy administrador público, estudié administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública, y lo que quiero en esta sesión es compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el Estado colombiano. Mm, no sé cómo poder, es que no utilizo casi Meet, pero entonces quiero compartir la pantalla.
El de la flechita como hacia arriba, Dani. La amarillita. Abajito hay una flechita como hacia arriba, como un cuadrito con una flechita. Configuración de video. Desactivar cámara. Presentar. Pero mira que no me deja. ¿Será que si te la envío la Sí, podemos proyectar? claro que sí. En últimas, pues lo que se propone pues el Estado. Eh, Hay una página que les quiero recomendar para que también la tengan dentro de sus insumos. Es estructura del Estado colombiano. Hay un manual de estructura del Estado que hace una entidad que se llama Función Pública, en donde pues, se registran las actualizaciones que tiene el Estado. Entonces, si quieres, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Es este que se ve a la izquierda, en donde es interactivo y ahí pueden entrar para revisar pues, la estructura del Estado. Yo quiero contarles entonces en una primera instancia que el Estado colombiano está organizado en ramas del poder público, organismos autónomos e independientes. Hay un sistema electoral, hay unos organismos de control y además hay un sistema de verdad, justicia y no reparación. Entonces, para efectos de hacerlo un poco más dinámico, vamos a empezar con el sistema integral de justicia y no reparación y repetición, que puedes pasar a la siguiente. Es es una entidad, es un sistema como tal que se encarga de coordinar la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto. Esta organización como tal del Estado nace a partir del acuerdo de paz y lo que busca es, con la Comisión de la Verdad, que es una comisión diseñada para investigar sobre los hechos violentos del conflicto, también la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto en razón del conflicto armado y la comisión del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Estos tres, bueno, y la JEP, perdón, me faltó la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el órgano de tribunal, es decir, que juzga los hechos violentos. Entonces, cada una, hay como tres diapositivas que cambian, que explican cada una en las siguientes. Exacto, la Comisión de la Verdad. Entonces, como les decía, un órgano investigativo, la JEP como un órgano que juzga las acciones y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pues como una unidad técnica que lo que busca es dar cuenta en realidad del conflicto armado, cómo impactó y cómo puede pues generarse una reparación y una justicia para esas víctimas del conflicto. Puedes pasar a la siguiente, por favor. En otra parte, entonces encontramos los organismos de control. Los organismos de control, eh, pues como dice ahí la diapositiva, son cuatro. Está la Contraloría, que es la que verifica la transparencia y eficiencia de la destinación de los recursos. Es decir, es la que vigila que los recursos públicos se inviertan como se dijeron que se iban a invertir. En la forma de decir cómo se invierten, pues tiene que ver con una planeación de la ejecución de las políticas, de los proyectos, de las acciones que ya sea el Estado, en este caso el gobierno nacional, pues hace. Eh, Hay otra entidad que se llama la Auditoría General de la República.
que tiene que ver con los lineamientos que se hacen para la vigilancia de los recursos. Entonces, es la que ejerce la vigilancia a la gestión fiscal mediante el sistema de control financiero y de gestión de resultados. Entonces, lo que busca es, a través de auditorías generadas a las entidades públicas, en todas, dar como cuenta de ese seguimiento también a la gestión fiscal y a la gestión administrativa de cada una. En otra parte está la Procuraduría, que es la que vigila las faltas disciplinarias de los servidores públicos. Entonces, pues, como saben, los servidores pues, son funcionarios que trabajan en el Estado y deben actuar pues, conforme a la norma y también con unos lineamientos éticos, cómo se utiliza el recurso. Entonces, la Procuraduría se encarga en últimas de vigilar que esos funcionarios públicos eh, pues logren generar una, un valor agregado con su acción, ¿sí? Que no se roben pues, en últimas los recursos, ¿no? Que no incumplan o que no caigan en faltas disciplinarias por hacer su trabajo. Y la Defensoría del Pueblo, que vela por la promoción y el ejercicio de la divulgación de los derechos humanos de los habitantes del territorio y de los colombianos en el exterior. Entonces, hay una entidad que se encarga de los ciudadanos, que pues tiene toda una estructura administrativa y un servicio al cliente pues para las denuncias y las situaciones que vayan en contra de los derechos humanos de las personas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Los órganos autónomos o independientes. Entonces, aquí encontramos pues, órganos técnicos que lo que hacen es facilitar o tener en cuenta como dentro del mapa del Estado eh, como las herramientas técnicas que se tienen. Entonces están los entes universitarios autónomos, entonces ahí pongo el ejemplo de la Universidad Nacional, que son pues, las universidades públicas que están pues, prestando el servicio de la educación, que no hacen parte del programa del Ministerio de Educación en el sentido de que se adhieren a lo que ellos dicen, pero tienen una organización administrativa y diferente, autónoma. Por eso ellos tienen rector, por eso tienen un cuerpo colegiado que se elige para hacer la representación. Entonces hay representantes de los estudiantes, hay representantes de los egresados, hay representantes de los profesores y cada estamento tiene una representación que en últimas lo que hacen es pues dirigir hacia donde las universidades pues van a enfocar sus programas y su administración como tal. Otro muy importante es el Banco de la República, que se encarga de la emisión de dinero y por aquí dice que el objetivo es velar porque la capacidad adquisitiva de la moneda se mantenga. Es decir, es la que vela porque el precio del dinero que se mueve en la economía se mantenga. Y en últimas eso lo que genera pues es esa estabilidad económica, ¿sí? Que no entre más dinero del que nosotros podemos de cierta manera como administrar para que no se descompense la economía del país. Por otra parte, encontramos también las CAR, las Corporaciones Autónomas Regionales, que lo que buscan o de lo que se encargan estas corporaciones es de vigilar las actuaciones ambientales. Entonces, hay una legislación frente a cada una en su territorio, por eso se llama regional, porque da cuenta de la organización autónoma que tiene cada región en el país, de su como patrimonio, de sus bienes naturales, es decir, los ríos, las montañas y el ente encargado del Estado de administrar todo el territorio en cuanto a lo ambiental, pues serían las CAR, las corporaciones autónomas regionales. La Autoridad Nacional de Televisión también está en ese combo y lo que busca la autoridad es generar lineamientos
Permítanme, yo reviso por aquí. Sí. Sí, la Agencia Nacional, la Autoridad Nacional, la Autoridad Nacional de Televisión regula el uso del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el espacio eh, físico por donde se transmiten las ondas ya sea de radio, de televisión, que en últimas lo que permiten es un flujo de información. Entonces, este órgano, esta entidad, surge con la necesidad entonces de garantizar que la información en el país pues transite de una manera óptima. Y finalmente está la Comisión Nacional del Servicio Civil, que lo que se encarga es de administrar la carrera administrativa. Entonces, el Estado tiene diferentes formas de vinculación. Esa vinculación se llama carrera administrativa. Los ejemplos de la carrera administrativa es, por ejemplo, la carrera de policía, la carrera docente, que son una vinculación que tiene un proceso de educación, un proceso de permanencia y un proceso de retiro. Entonces, el órgano que se encarga de administrar los cargos públicos de todas las entidades del Estado es la Comisión Nacional de Servicios Civiles. Podemos pasar a la siguiente, por favor. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, si no he entendido algo. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, por el momento no. Entonces, bueno, por otra parte está, como decía ahí, la organización electoral, que son pues, las entidades encargadas de garantizar la organización de las elecciones, la dirección y la vigilancia. Esto ya es meramente dentro del proceso de la democracia. Entonces, el proceso democrático tiene pues unos principios que se basan en la participación. La participación de, entre más personas participen, pues más legitimidad le dan a las decisiones que se están tomando en los cuerpos en donde están votando. Entonces, para eso está la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se encarga del registro de cada ciudadano, de cada persona. Y entonces el objeto, por aquí está, entonces perfeccionar el proceso de organización electoral para asegurar que las votaciones se traduzcan en una expresión libre, espontánea, auténtica de los ciudadanos, que reflejen y que los escrutinios sean el reflejo de los resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas. Eso con respecto a la registraduría. Y el Consejo Nacional Electoral tiene a su cargo la inspección y vigilancia de la organización electoral. Es decir, los unos ejecutan las funciones y los otros vigilan. Esa sería como tal la parte de la organización electoral. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, entonces, pues normalmente a uno le dicen que el Estado son las tres ramas del poder público. Y esa es una parte de la organización del Estado, como les he venido contando. Pues la intención de empezar de abajo hacia arriba era pues que ustedes se dieran cuenta que el Estado es pues todo, implica todo el territorio, las administraciones públicas en los municipios, en las gobernaciones, como que cada lugar en el que ustedes transiten en el país tiene una normatividad o una legislación administrativa, política, económica, social, y esto se los digo para que comprendan que todo acto es un acto político. Todo lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos, es un acto político. Estamos, de cierta manera, legitimando, dándole ¿cómo se dice? Como nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestra acción a lo que hacemos. Entonces,
la pregunta de que todo es político es para que también nos cuestionemos en qué es lo que yo quiero para mí, para mi familia y cómo me comporto en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, eso para explicarles entonces que la rama ejecutiva le corresponde ejecutar de forma coordinada las actividades administrativas que están al servicio de las personas. El mapa de ruta de la rama ejecutiva es el Plan Nacional de Desarrollo, que se elige cada 4 años cuando elegimos al presidente de la República. Es decir, la rama ejecutiva es el gobierno nacional, que son el presidente de la República, con los ministerios públicos y los departamentos administrativos. Entonces, los ministerios públicos están a cargo o tienen como un tema específico. Cada temática tiene una forma de administrar y es desde el gobierno nacional en donde se dan los lineamientos de cómo actuar. Entonces, en ese sentido, es como pensar desde, por ejemplo, el Ministerio de Educación, encontramos el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Seguridad. Entonces, el Ejecutivo en últimas es el que se encarga de dar los lineamientos, de ejecutar la política en cada uno de los sectores administrativos y de los temas que tiene a cargo en cada uno de esos ministerios. Entonces, la rama ejecutiva son el presidente y los ministerios. La rama judicial es la rama que le corresponde juzgar a las personas una vez hayan incumplido o hayan hecho una violación de la norma de la ley. Para eso entonces está la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y las jurisdicciones especiales, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Entonces, la rama judicial en últimas de lo que se encarga es de revisar que tanto las leyes, la ejecución de las mismas, pues se haga dentro de dentro de un criterio que respete los derechos humanos, que respete el derecho internacional, que respete la constitución política, para pues saber o tener clara que la acción de esos juzgados o de esas personas que hacen parte de esa rama, pues generan un impacto positivo en la sociedad. Y por otra parte, la rama legislativa, que es la rama que se encarga de crear las leyes como tal, se divide en dos cámaras. Está el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Cada uno en promedio, no tengo el dato exacto, pero tienen más o menos unos 50, unos 108 senadores y 150 representantes más o menos, que lo que en últimas hacen es discutir las leyes. Se presentan proyectos de ley y a través del debate y a través del control político, pues se legislan las normas que en últimas pues son las reglas de juego que vamos a tener luego para contratar, para estudiar, para trabajar, para comprar una casa, un carro. Todas esas normas, todos esos impuestos, todo eso se genera en la rama legislativa, que son las que aprueban o no eh, pues las leyes, que en últimas pues va a ejecutar la rama ejecutiva con un plan y que una vez se haya hecho como tal la ejecución de esos proyectos, pues de ser necesario, los entes de control se encargarían de revisar a cada una de estas entidades, pues su accionar. Entonces, bueno, pues eso quería mostrarles, no sé qué más hay allí bueno, la rama legislativa, como les digo, Cámara de Representantes y Senado. Son 108 senadores, la Cámara de Representantes son 188 miembros. ¿Qué más hay en la siguiente? La rama judicial, como les explicaba, esa rama es bien compleja porque es como tal del derecho, o sea, de las normas como tal y de los juzgados. Entonces es la que se encarga como tal de la normatividad, cómo se ejecuta y cómo se ejecuta en últimas pues la justicia. Por eso el logo de la rama judicial pues es un símbolo de un juez, ¿no? ¿Y qué más hay, Diana? La rama ejecutiva. Y bueno, entonces está, como les decía, el presidente y sus ministros.
hacen parte del sector central. Permítanme un segundito que se me va a descargar el teléfono. Permítanme. Porque no entendemos. ¿Es esta para qué sirve? Listo, entonces, como les decía, la rama ejecutiva, entonces está el sector central, que es el presidente de ministros, compuesta por la Presidencia de la República, los ministerios públicos, los departamentos administrativos, las unidades administrativas especiales, los consejos superiores de administración, que son entidades que, lo que les digo, ejecutan la política del Plan Nacional de Desarrollo. Y también está el sector descentralizado. El sector descentralizado encontramos las gobernaciones y los municipios en el sector descentralizado, y es la forma en la que se ejecuta en el nivel territorial eh, pues los planes de desarrollo municipales o departamentales. En últimas, es la forma en la que hay un sistema que se llama el Sistema General de Participación, que es una cuenta a través de la cual el gobierno, el presidente, hace el giro de recursos a, a las entidades municipales para que pues tengan la posibilidad de ejecutar tanto el plan de desarrollo del gobierno nacional como el plan municipal de desarrollo y el plan departamental. Entonces, pues el tema es bien complejo. Yo pues en estos 10 minuticos pues he intentado como darles como una pequeña noción de lo que puede ser y como más o menos se organiza. Y pues la invitación sería que lo conozcan, que ingresen a la página, que revisen eh, lo que está ocurriendo, porque es muy importante como hacerse cargo de las decisiones que están pasando, ¿sí? Yo que he tenido pues la oportunidad de estar un poco ahí, observar como quienes están, pues me doy cuenta que son personas que tienen como la posibilidad, son privilegiados, ¿sí? De la posibilidad de poder estar ahí defendiendo como los intereses o las voluntades de las personas a las que representan. Y muchas veces son personas, pues, que representan intereses de grandes empresas, pues, gentes en últimas que, pues, no representan a la gran mayoría de personas que andamos, pues, a pie, que pues pagamos arriendo, que pues no nos fue a las condiciones de vida para tener como una mayor dignidad, ¿no? Entonces, como que el llamado es a eso, como a tener dignidad también en cada una de nuestras decisiones, de comprender que el Estado está dado es para que nos sirva a nosotros y no al contrario, ¿sí? Como que ponerlo también así tan complejo hace que la gente pierda como el encanto, pero es ahí en donde se toman las decisiones colectivas, es ahí en donde nos ponen las reglas de juego. Entonces es importante que también lo conozcamos para que pues, nos apropiemos y podamos también sentar una opinión diferente. No sé si ahora sí, si hay alguna pregunta. Yo sé que pues, no es fácil, pero no es fácil el tema, pero pues no sé, si alguien se anima. Bueno, ¿cómo les pareció la intervención de Dani? Cuéntenme. Están muy callados. ¿Cuánto sabemos? Dos, cuatro, cinco, siete. Profe, pues a mí me parece interesante y al igual pues es que nosotros debemos tener conocimiento de lo que pasa en nuestro país, de nuestros gobernantes, de muchas cosas. Bueno, es un tema bastante amplio, es un tema que, pues, digamos, en unas horas es muy difícil, pues, eh, tener uno como el tiempo para uno indagar preguntas, de despejar dudas, pero, pues, hasta el momento son temas bastante interesantes, pues, uno simplemente ya ahí
conoce lo que se ve en noticias o lo que se habla aquí, lo que se habla allá, pero tener un tema bastante profundo, pues es bastante interesante saberlo en lo que realmente se vive aquí en el país en cuestiones de política. Pues yo pienso que la verdad es un tema bueno, pero al igual es un tema extenso que requiere de tiempo y de mucha más profundización para uno tener un poco más de conocimiento respecto a nuestras leyes, a nuestros gobernantes, etcétera. Claro. ¿Alguien más? Pues a mí la verdad me pareció un tema muy importante que aquí en la sesión pues, yo duro, pues a conocer más sobre los derechos y todo eso, sobre guberni- gu- que la gubernabilización de nuestro Eso. ¿Algún otro? ¿Alguien más? Pues yo solo No. digo que la llamada está a punto de acabar. Bueno, yo ahorita les envío el nuevo link. Pues les agradezco pues que hayan estado tan atentos, que hayan asistido. Nosotros pues habíamos ya tocado como el tema, Dani, como para que ellos cuando tuvieran la charla contigo no fueran a sentirse como tan perdidos, que tuvieran como la noción. Mm. Entonces, pues lo bonito es que ya con la charla tuya pues se acaba como de afianzar el concepto de cada una de esas ramas, todo lo que es la organización del Estado, que pues era la finalidad de esta charla con ellos. Entonces, pues primero agradecerles a todos ustedes que hayan asistido, que hayan estado acá tan atentos y obviamente agradecerte, Dani, por haberte tomado el tiempo de querer compartir con nosotros tus conocimientos tan preciados, tan valiosos. Yo ando acá en este Sí, pues, no tengo. es con mucho gusto. La verdad, pues yo, más allá de como, pues sí, darles el conocimiento, porque pues no me considero como que tenga pues la posibilidad de como tocarlos con el conocimiento, pues es más como invitarlos a que ustedes también se apropien de ese Estado que somos todos en últimas. O sea, el Estado se paga con lo que pagamos en impuestos, en la leche, en la papa, o sea, desde ahí es donde sale el recurso, de lo que uno paga en la casa, en el impuesto, de lo que uno paga en todo lado, o sea, todo tiene que ver con el Estado. Entonces, es como una invitación a que nos apropiemos también de cómo funciona y a dónde podríamos desde nuestros gustos pues aportar un poco al proceso pues de sociedad, ¿no? También es como un cuestionante bien importante pues ver cómo se deteriora cada día más, como hay como más carencias en las personas, ¿no? Entonces como pues hacernos cargo de esas carencias, de esas situaciones para pues transformarlas. Yo les recomiendo mucho, pues yo no, yo cuando estaba estudiando, pues no sabía que había una universidad que es pública, que pagas con lo que tú tienes de ingresos, entonces si no tienes ingresos, pues pagas muy poco. Y pues fue la forma en la que yo tuve la oportunidad de estudiar y cómo acceder a esta información. Entonces les recomiendo mucho si tienen la oportunidad, si se sienten como con la voluntad de explorar más este tema, entrar a la Escuela Superior de Administración Pública, que es una universidad pública, gratuita. Ahorita creo que tienen el programa de gratuidad en el pregrado. Entonces, para que también pues lo aprovechen, que son, pues ellos también hacen cursos virtuales. eh, Como yo creo que entre uno más aprenda, así sea
llenar crucigramas, sirve, eso todo sirve. Entonces, pues la invitación es a que pues, se mantengan activos, que se mantengan estudiando y pues eso, que eso no es tan difícil, es más bien como el desorden que hay, pero no es tan difícil. Hay que aprender a también apropiarnos de esos espacios para transformarlos, por lo que les digo, las personas que están ahí, pues a mi forma de ver, pues como que llegan ahí como en paracaídas. Entonces, pues también si nosotros tenemos unos procesos colectivos, de barrio, de sociedad, de familia, pues vale la pena llevarlos allá y mostrarlos también como un ejercicio que pues puede servir a la sociedad. Y ya, muchísimas gracias a ti, Diana, a todos. Muchas gracias, Dani. Se nos va a cerrar acá la llamada, pero de todos modos, súper bien. Dani, Dani, yo tengo una pregunta, yo quería hacerte una Claro. pregunta. Ya les envió el nuevo link, Este, Marisol, porque se va a cerrar. Ya voy a enviar el nuevo link. ¿Sí? listo, profe. Ya te envío el nuevo link, Dani. ¿Sí? Listo, listo. Gracias. Bueno. Eh, listo. Marisol, ahora sí puedes formular tu pregunta. Dani, te iba a hacer una pregunta. No se escucha. No, no se escucha. ¿Qué pregunta Tiene el tienes, Mari? micrófono apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí, Dani. Ah, bueno, listo. Hay una pregunta. Sí, te voy a hacer la pregunta. Dani, tú dices que pues es interesante que nosotros sepamos y aprendamos sobre mucho sobre nuestras leyes y lo que hacen nuestros gobernantes y todo eso. Pero si por decir algo uno tiene el conocimiento y uno sabe y de pronto ellos sacan leyes o una ley de la cual uno no está de acuerdo y uno tiene conocimiento, ¿cómo hace uno para expresar uno el contrario de lo que ellos están diciendo? Bueno, muy buena pregunta. Por lo menos hay como un derecho, está en la Constitución política y es el derecho a como a expresarse, ¿sí? Tiene que ver con la presentación de derechos de petición. Tú puedes expresarte tú siendo ciudadano, o sea, ejerciéndote como ciudadana, una petición en donde tú expreses tu opinión, donde tú pongas pues a consideración de la entidad o la persona que le corresponda el tema, pues escucharte y recibir tu opinión y tienen 15 días para responderte. Entonces, esa es una forma. Otra forma es a través del control político que se hace de las acciones que hacen los mismos gobernantes y se llaman veedurías ciudadanas. Entonces, las veedurías ciudadanas son organizaciones colectivas de personas que lo que buscan es dar cuenta de cómo se ejecutan los recursos. Esto ya tiene que ver más con el tema de recursos públicos. Entonces hay un proyecto en una alcaldía que dijeron que iban a hacer un puente y no lo hicieron. Entonces se organiza una veeduría ciudadana en donde se solicita a la entidad que estaba encargada de hacer eso, pues unas cuentas, dar cuenta de qué fue lo que se hizo. Y así se puede, pues de cierta manera, proteger el recurso, generar la opinión, pero todo eso se genera es a través de procesos colectivos. Entonces, por eso lo que les decía es que lo más importante es fortalecerse, claro, uno, pero también la sociedad. En la medida en que la sociedad comprenda cuál es su rol, comprenda cuáles son sus derechos, comprenda cuál es la importancia de ellos mismos opinar, de nosotros mismos opinar, pues nos vamos a hacer cargo de que no nos roben. Que pasan, no pasa, no arman el puente y no pasa nada. No tiene dolientes, ¿sabes? La gente sale y hace una marcha y ya, y se queda ahí.
pero no hay una implicación de la responsabilidad tanto del gobernante que está ejecutando y firmando allá la plata, como de la sociedad que también vigila y se hace cargo de que esas cosas se ejecuten, porque son nuestros recursos. No están robando a una persona, no están robando, se están robando a todos. Entonces, por eso la invitación es a que nos hagamos cargo todos de, de todos los procesos, ¿no? Como saber en qué está nuestra alcaldía local, en qué está la Junta de Acción Comunal del barrio, para saber uno qué lugares tiene también y qué posibilidades también tiene uno de accionar, de pensar, de decir, de, oiga, vea, me gustaría esto. Ahorita aquí en Bogotá hay un programa muy interesante de la alcaldía que se llama las manzanas del cuidado, donde hay pues varias actividades bien interesantes, que son nuestros mismos recursos ejecutándose para nosotros. Entonces, pues hagamos uso de pues el llamado, ¿no? Como lo que yo considero que debería ser como la forma luego de nuestra de organizarnos, pues apropiarnos de esas herramientas, apropiarnos de esos espacios, para que no solamente sea una persona ya empujando, sino que seamos todos empujando y logrando que pues haya una transformación, ¿no? Que la plata nos alcance, que no nos cobren por, no sé, por subirnos al bus, que en otros países nos pasa. O sea, aquí hay muchas cosas que parecen normales, pero que eh, son derechos que nos ganamos. O sea, nos ganamos como sociedad, ¿sí? Nosotros como sociedad somos los que mantenemos al Estado. Entonces, ¿qué tanto el Estado en sí mismo nos responde a nosotros como sociedad? Es como lo que quiero como traerles aquí para que lo piensen porque pues el Estado es muy grande, es muy complejo. Hay autores en la academia que dicen que es el Kraken, como el Leviatán, dice un autor por allá inglés. Es como un pulpo gigante que tiene muchos tentáculos y tiene muchas formas, pero es un monstruo. Entonces, pues vale la pena conocerlo también para saber desde nuestros gustos, desde lo que nosotros somos, pues qué tenemos para aportar. No solo a la política, sino pues a la sociedad. No sé si ahí responde un poco a tu pregunta. Sí, algo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo lo digo por mí, yo soy una de las personas que como que critico, o bueno, critico y no critico a la vez, porque digo, pero pues nosotros realmente hoy en día pagamos impuestos por todo, ¿sí? Pero si realmente nuestros impuestos, el dinero que nos quitan a nosotros como pueblo, como nación, se vieran reflejados en muchos aspectos, pues uno diría vale la pena y uno los paga con más gusto, con más placer. Pero entonces es que realmente nosotros no vemos eso. Y pues obviamente entre nosotros mismos podemos hablar y eso, pero no hay cómo llegar al, al interesado a donde debe llegar la queja, llamémoslo así, pues para uno decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, porque no lo hacen de esta manera, de esta, de la otra. Bueno, ejemplo, yo pienso, yo siempre he tenido este punto de vista y digo, voy a poner un ejemplo, el Estado colombiano, el gobierno como tal, tiene muchos terrenos, demasiados terrenos que están invadidos por la maleza, por la hierba, por cosas que no son necesarias. Esos terrenos del gobierno debería utilizarlos de qué forma? Hacer como especie de granjas y en esas granjas tener a los reclusos y ponerlos a trabajar y decirle a estos reclusos, bueno, ustedes van a trabajar en esta granja, van a trabajar la tierra, van a sembrar, ejemplo, cebolla, lechuga, repollo, cebolla larga, cilantro, en fin. Y con esta misma plata, esos productos se van a vender y esa misma plata es la que se va a utilizar para el sustento de ustedes. O sea, que aprendan, que sigan trabajando y se sostengan ellos mismos. Pero llegan, llamémoslo así, los reclusos llegan a las cárceles presos a pagar supuestamente una condena y siguen haciendo malas cosas, siguen haciendo sus fechorías, delinquiendo en la misma cárcel, porque la mente la tienen desocupada y entonces empiezan así a maquinar cosas que no deben hacer. En vez de ponerse, deberían, de esa manera estarían ocupados y tendrían la mente
ocupadas y podrían trabajar y ellos mismos se mantuvieran. Lo digo y en este momento lo digo porque yo he escuchado y he escuchado de reclusos que llegan y dicen, ah, pues ir a la cárcel o yo entro a Mejor. la cárcel y entro y vuelvo a salir y me parece bueno porque no pago arriendo, no pago comida, no pago servicios, el gobierno me da todo, el gobierno me mantiene, pero es que no es que el gobierno en sí y el pueblo es el que está haciendo eso, los está manteniendo a ellos. Perdón la palabra, manteniendo un poco de vagos o un poco de malos, nosotros mismos en vez de el gobierno del Estado poner algo más diferente y ponerlos a trabajar, que bueno, están allá pagando una condena, pero están trabajando, están haciendo útil su vida y están pensando cosas buenas a no pensar cosas malas. Es mi punto de vista y yo siempre he visto y he criticado esa parte, pero qué bueno sería que esa parte o eso pudiera llegar a alguien que realmente lo escuchara y lo ponga en práctica. ¿Sí? Pero eso es muy difícil, o yo lo veo así, casi difícil o casi imposible. Sí, bueno, yo quiero contestarte como en dos sentidos. Primero, en el sentido del uso de la tierra, que es muy importante lo que tú dices de generar a través de la tierra la posibilidad de que la gente se emplee, o sea, que la gente genere un valor con su trabajo, ¿sí? Y ahí te diría que independiente, pues claro, eso podría ser un programa para personas pues presas, no, sí, el privados de la libertad. Pero es darse Sí, cuenta también que el privado de libertad comete el crimen porque no tiene oportunidad, porque no tiene la posibilidad de hacer algo distinto. O sea, el Estado mismo no te genera la posibilidad de que tú vayas y trabajes, ¿sí? La posibilidad de que puede vayas y ser, estudies. sí. Entonces, ¿qué hacen? Ujú. Pues salen a hacer crímenes y luego tienes entonces que hacerte cargo del cumplimiento de la norma y tienes que castigarlo y darle almuerzo y desayuno y de todo. Entonces es un doble sentido, pero si el orden de los factores fuera que las personas tuvieran la posibilidad de trabajar, que tuvieran la posibilidad de estudiar, que tuvieran la posibilidad de profesionalizarse en un Sí, saber, claro. pues va a ser distinto. Entonces, ahí por ejemplo, en este gobierno, el gobierno de Petro está pues impulsando una reforma agraria. Y la reforma agraria de lo que se trata es de eso, de redistribuir Sí, la tierra de una manera que las personas que vivimos acá, pues no tengamos que estar aquí en un pedacito de 5 por 5 30 y al lado que hay un pedazo de 10.000 hectáreas hay 10. ¿Sí? Y es allá las correcto. 10.000 hectáreas no se cultiva nada, sino solo hay vacas, y el otro entonces tiene lo que tú decías, repollo y tomate y de todo, ¿sí? Entonces es Ujú. también darnos cuenta de cómo ese ordenamiento que territorial, que es del Estado, que es de cada región, de cada municipio, pues Sí, depende también de las posibilidades que se le da a la sociedad misma. O sea, si, por ejemplo, actualmente no pasa la reforma agraria, pues simplemente no se pueden reubicar a los campesinos en unos lugares en donde puedan por lo menos sacar sus productos y venderlos sin que se dañen. sí, Entonces, es más también como darnos cuenta que, pues, si modificas la estructura, o sea, la posibilidad que le das a la sociedad, la estructura misma como de las posibilidades, pues el quehacer va a ser distinto. Por eso el llamado es a que sí, nos pensemos la sociedad, ¿sí? La vida como el territorio, o sea, como ya hasta aquí termina Cundinamarca y por qué, o sea, qué implica que esto sea Cundinamarca y que aquí para allá sea Tolima o lo que sea, ¿sí? Y comenzar a darnos cuenta que cada total. lugar tiene un ordenamiento, tiene una lógica pues, para decidir qué hacer, ¿sí? Y en ese sentido, pues vale la pena pues estudiar para pues poder proponer algo. Ese es el llamado, pero muy chévere tu duda, porque pues lo que yo veo que se trata es de eso, claro, de redistribuirnos, reorganizarnos entre nosotros, para que quepamos todos. Sí, claro, porque se supone que somos un mismo pueblo, que somos una misma nación. Lo que pasa es que a Total, y veces mira que ni siquiera es que seamos colombianos, es que somos humanos.
O sea, yo no Exactamente, veo nada a eso diferente voy. entre un negro o un chino o un colombiano. O sea, a los tres nos da frío, nos da calor, nos enamoramos, nos da miedo, o sea, nos enfermamos, todo lo mismo. Cállate. Entonces es también comprender que, o sea, esas cuestiones de separación, en vez de separarnos, tenemos es que juntarnos para avanzar todos juntos. Pero eso es un proceso continuo, es un proceso también de formarse para poder llegar allá y poder decir algo importante, algo que pueda transformar. ¿Sí? Sí, Y obvio, pues claro. de eso se trata, ¿no? Como irlo pensando, irlo reflexionando. Sí, tienes razón, eso es verdad. Es como uno, pues, realmente querer hacer cada día mejor las cosas. Pero sí, es que lo que yo digo, todos somos un pueblo, todos somos una nación, o igual lo que tú dices, todos somos seres humanos y pues todos sentimos lo mismo. Y de muchas maneras, pero todos sentimos lo mismo y todos tenemos las mismas necesidades. ¿Sí? Unos las tenemos de una forma, otros de otra, otros tenemos más, otros tenemos menos, pero al igual, vamos a lo mismo, vamos al mismo punto. Totalmente, totalmente. Y entonces es también darnos cuenta de qué es lo que nos cobija a todos en vez de qué es lo que nos separa, ¿sí? Para poder pues proponer algo. En Sí, últimas, pues las exacto, es herramientas correcto. políticas, las leyes, las normas, los acuerdos, las resoluciones, pues Pues administrativamente son las implicaciones distintas a otros acuerdos. sí, exacto. Por lo menos yo y muchas y todo el mundo, yo creo que todo el mundo sabemos que hay una constitución política acá, Ujú. eh, pero yo lo digo por mí, yo realmente nunca la he leído, no tengo ni idea. ¿Ah? Entonces es una falla de nosotros mismos, porque si están a veces las herramientas, pero nosotros mismos no las utilizamos, nosotros mismos no nos damos cuenta ni vemos la necesidad de indagar, de investigar, de buscar o de aprender un poquito más. Pues yo creo que también es que nosotros como seres humanos o como personas nos debemos preocupar un poquito más por aprender, por profundizarnos más y tener más conocimiento para pues no ser tan como para no estar como tan perdidos, llamémoslo así, o como para tener más conocimiento y que los que están por encima de nosotros, llamémoslo así, nos pisoteen. Ah, no. Total, y ¿sabes qué es lo que pasa también? Que uno va a coger la Constitución y entonces se encuentra con una vaina enorme que tiene como 300 y pico de artículos, que Los eso lo entiende el que lo 14, escribió. O sea, ¿cómo es? Los 14 pero títulos con no sé cuántos artículos y eso es como una Biblia. Versículo no sé qué, del parágrafo no sé qué, y eso es, o sea, eso es muy difícil también comprenderlo, pero pues esa es la tarea, ¿sí? Ese es el deber de uno saber qué, cómo se organiza esto, ahí dice, ahí está todo lo que yo les acabé de decir, está ahí. la semana pasada Entonces, estábamos trabajando lo de la constitución y yo les decía que pues habría lugar como para pedir una constituyente porque realmente la constitución del 91 pues ya tiene algunas cosas que pues para la época de ahorita ya pues no van mucho al lugar, o sea, ahorita todo se ha venido como modernizando en muchísimos sentidos y hay unas normas que estaban para ese tiempo que ya para ahorita, o sea, no van a aplicar, o sea, ya necesitan nuevas normas, o sea, tienen que haber cambios, incluso también las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ya necesitan estar incluidas dentro de esa cuestión de la constitución y que en ese tiempo pues todavía no lo había, porque para los años 90 todavía la cuestión del internet no había llegado. Entonces yo les decía ahorita que se ha venido planteando la posibilidad de una constituyente, podría haber lugar para ello, porque necesitamos también tener nuevas normas, o sea, hay que hacer unos cambios porque todo necesita cambios. Y ya ahorita imagínate, estamos en el 2025 y tenemos una constitución desde 1990, o sea, todo ha cambiado muchísimo. sí, pues eso es muy debatible porque es muy complejo, pero lo que yo creo es que Tomás están hay que golpeando. aplicar la Constitución. O sea, esta Constitución da muchas herramientas para que para que nos organicemos bien.
Lo que pasa es que hay un dicho que dice que dicha la norma, echa la trampa. Los tramposos, es lo que yo digo, como que los tramposos o la gente que siempre ha estado ahí, los, pues tienen la forma de moldear esa constitución y esos acuerdos que están ahí escritos para sus intereses y para mantenerse ahí, para enriquecer a sus familias, pero las herramientas que da, si se aplican, si se aplicaran, si llegara a las personas